Ya estamos aquí en la mesa de los periodistas. Doy la bienvenida Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Gracias, Miguel, por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Páez Varela, subdirector del portal Sin Embargo. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso. Gusto en verte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a mis compañeros de mesa. Muchísimas gracias. Contertulios. Así es. Muy bien. Señores, abran juego con lo que quieran, ustedes dirán el tema. Hay muchos interesantes, ya lo saben, la Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa, lo que ustedes quieran de este o de los temas que quieran, por favor. Pues Guardia Nacional, yo creo que hay un asunto que está ahorita en redes, que es si la Guardia Nacional es o no es, o va a significar para el país, o puede significar para el país un cascos azules, ¿no? Que es lo que mencionaron, cascos azules de la ONU. Con el pequeño dato que los cascos azules tienen cometiendo barbaridades por todo el planeta, justamente por lo mismo, exactamente por lo mismo. Porque como no son una policía, los estacionas en un lugar y se cometen excesos, justamente violaciones a derechos humanos. Los casos de Haití, la saga de África, toda la saga de los Balcanes, en fin, o sea, hay una cantidad de, cuando se convierte en una fuerza estacionada de paz que procura seguridad pública, pues justamente por eso se está criticando a la Guardia Nacional, ¿no? Bueno, y miren, por ejemplo, hace unos minutos acaba de llegar un comunicado de la Suprema Corte de Justicia donde se avisa que el Consejo de la Judicatura destituyó al juez Anuar González Hernadi, quien llevó el caso de los Porquis, por corrupción y errores inexcusables en el caso de pederastia. Pero yo a veces me pregunto, ¿de veras se está depurando el Poder Judicial? ¿Es moda para acomodarse a los nuevos lineamientos políticos? ¿Cambia el Poder Judicial o es pura faramaya? A juicio mío, sí pienso que el nuevo presidente de la Suprema Corte y a su vez también presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo del Poder Judicial, tiene una muy clara inclinación a contrastar con sus antecesores. De manera particular con el anterior presidente de la Corte y con el grupo hegemónico que ha estado dominando la Corte por lo menos en la más reciente década. Después de que salió de la presidencia el ministro Góngora Pimentel. Uh-huh. ¿Qué tantos alcances va a tener esta conducta de limpieza del Poder Judicial con el ministro Saldívar? Pienso que es todavía muy temprano para poder sacar conclusiones. Pero sí advierto una concordancia, por lo menos en el aspecto de lucha contra la corrupción y de austeridad, así sea muy superficial, con el ministro Saldívar en la presidencia de la Corte. Yo creo que una ofensiva y una estrategia de limpieza del Poder Judicial sería dinamitar, por ejemplo, todas las relaciones familiares que hay en el Poder Judicial, no solamente en la Corte y en los juzgados de distrito y en los tribunales colegiados, sino en el propio Poder, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial es tan corrupto como lo ha sido el Ejecutivo y el Legislativo, solo que precisamente por su carácter de autonomía ha evitado escándalos, pero hay casos numerosísimos que acreditan precisamente esa corrupción, no solamente en términos criminales, sino familiares y de, por ejemplo, casos de abuso sexual. Miguel, ¿qué opinas? A mí me parece que el Poder Judicial tendría que realmente investigar el enriquecimiento ilícito de sus integrantes, desde los ministros de la Corte, magistrados y jueces. Encontraríamos unas sorpresas peores que las del Ejecutivo. Sí. Creo que no hay esto le toca al Consejo de la Judicatura
en donde el presidente de la Suprema Corte también preside el Consejo, es juez y parte, de tal manera que no necesitaríamos un órgano, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o un órgano independiente que vigilara esta circunstancia. Como está ahora, veo imposible un combate a la corrupción real. Hemos escuchado, porque no es el primer funcionario, hace unos días también anunciaron 2 magistrados sujetos a investigación o retirados del cargo. Me parece que no hay juzgado, Julio, en donde no haya actos de corrupción, desde el que saca las fotocopias, filtra documentos, hasta el juez o el magistrado o hasta los ministros de la Corte. Esto que hablaba Álvaro es muy importante. Las estructuras familiares que se han constituido históricamente en la Corte, en el Poder Judicial en su conjunto. Yo creo que se necesita una limpieza real y esto es maquillaje nada más, ¿no? Ahora, Alejandro Páez Varela, pues se insiste mucho en esta posibilidad de ir depurando, de ir cambiando. Uno de los objetivos de esa depuración están siendo los órganos autónomos. ¿Qué opinas de esa postura del presidente López Obrador respecto a los organismos autónomos? Híjole, mira, carajo, es que ahí está el gran tema. Ese es el gran asunto. Yo creo que es un gran asunto. Es el gran asunto. Sí. Mira, sí. Yo creo que muchos de estos órganos autónomos han incumplido. O sea, hay muchos. Es más, ampliémoslo. Los órganos autónomos, que son el coco de Andrés, ¿no? De Manuel. Los órganos autónomos, las organizaciones de la sociedad civil. Y muchos de estos órganos autónomos tienen muchos cuestionamientos. Muchos cuestionamientos que los debilitan frente a la posición del presidente, que lo señala claramente. Yo creo que el presidente piensa que su partido va a gobernar más de 6 años. Por supuesto que sí. Porque de otra Yo pensé manera... que ibas a decir más de 100 años y te voy a decir a lo mejor. Sí, güey, es que lo que pasa es que si tú desmantelas a los órganos autónomos y le das más poder al ejército, está bien, vamos a confiar en que Andrés Manuel va a tener en control al ejército y va a poder gobernar con limpieza. Vamos a creernos todo. Se va a gobernar con limpieza, con los sin órganos independientes, autónomos, para medio regular la situación. El tema no es Andrés Manuel, digamos, y ya lo dimos por el hombre honesto que la mayoría de la población cree que es. O piensa que es, de acuerdo con las encuestas. El tema es dentro de 6 años. ¿Qué va a pasar con un ejército tan empoderado y sin órganos autónomos, por otro lado, que regulen la vida económica, energética del país? Yo creo que habría que preocuparse tanto por los órganos autónomos, porque los órganos autónomos nunca han sido autónomos. Sí, la semana pasada, por ejemplo, Julio, platicamos solamente muy por encimita de la Comisión Reguladora de Energía, que surgió durante el sexenio de Ernesto Zedillo y cuya primera presidenta fue Georgina Kessel, que con Calderón fue la secretaria de Energía y que ni siquiera esa mujer esperó lo que la establece la ley para irse a trabajar a una de las empresas a la que ella, en el gobierno de Calderón, le dio contratos, que es Iberdrola. Traigo a cuento el asunto de la Comisión Reguladora de Energía, además, porque es órgano autónomo a cuyo presidente el gobierno de López Obrador está señalando por conflictos de interés, pero además por otros posibles delitos como lavado de dinero por la relación de sus familiares con empresas beneficiarias en el sector energético. Simplemente la Comisión Reguladora de Energía, por su integración, se puede concluir que la autonomía es un mito. Y yo la semana pasada platicaba con Julio, con el auditorio, cómo, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía era Dionisio Pérez Jácome, que dejó en 2005 la presidencia, el 2006, la presidencia en el hijo del entonces secretario del Trabajo,
Francisco Javier Salazar Sáenz, y el hijo Francisco Javier Salazar Díez de Sollano era el presidente de esta comisión, y esta comisión se integró además con otros militantes del PAN. Uno, Noé, un paisano de Felipe Calderón, muy amigo de su hermana la Cocoa, Luisa María Calderón, y con otro personaje también exdiputado federal del Partido Acción Nacional, Israel Hurtado. ¿Qué autonomía puede tener una comisión que tiene una integración claramente panista? Y esa comisión después se renovó y fue presidida por otro personaje que, igual como ahora el actual Guillermo García Alcocer, tiene una vinculación directísima con funcionarios de los propios gobiernos, en este caso de Peña, y desde el gobierno de Felipe Calderón. Pongo nada más en el ejemplo de la Comisión Reguladora de la Lectura, pero podemos hablar del INAI, del IFAI, del INE, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Cualquier órgano de los llamados autónomos tiene una integración facciosa. Y por eso yo decía la vez pasada, y con esto concluyo, que entonces, como ahora, es inaceptable que se imponga una lógica de facción en la integración de órganos que tienen un propósito constitucional, efectivamente, de regular, de evitar excesos y abusos del Ejecutivo, por ejemplo. ¿Son necesarias, Miguel Vadillo, esos órganos autónomos? ¿De qué nos perdemos en México si no existieran? Sí, Julio. A mí me preocupa algo. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de que se investigue a cualquier servidor público que tenga alguna responsabilidad o haya cometido algún acto de presunta o supuesta corrupción. Empezando por el presidente de la República. Está bien. Lo que me preocupa es el enjuiciamiento social y mediático generado en Palacio. Es otro tema. Que además es violatorio del debido proceso. El presidente sale a acusar y a decir que el presidente de la CRE, o director de la CRE, es presidencia, me parece, tiene conflictos de interés. Después llegan 2 secretarias de Estado, la de Función Pública y la de Energía, y también llega el de la Unidad de Inteligencia Financiera, y empiezan a revelar información que debería de estar en los expedientes y en un proceso legal abierto. No, yo no pretendo defender a este hombre, pero sí me parece que desde Palacio Nacional ya se juzgó y sentenció y se encontró culpable a un servidor público. Y esto no puede ser en un país democrático. Tendrían que esperar el expediente y que un juez determine si es responsable o no, porque el principio de inocencia, la presunción de la inocencia. Presunción de inocencia aplica para todos, y aquí está siendo vulnerado por el presidente de la República. Es preocupante, me parece, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, Alejandro? Sí es preocupante, y me preocupa más todavía que los que tienen claramente un problema de corrupción que se desborda y que lleva años, sean exonerados como Romero de Champs. Como Romero de Champs, en ese estaba pensando justamente. ¿Cómo ese no? Puedes agarrar perfectamente a este hombre violando el debido proceso porque pues no lo tienes juzgado, no has entregado ante la autoridad correspondiente, pero al mismo tiempo puedes perfectamente exonerar a un personaje como Romero de Champs. Lo que quiere decir es esto: el presidente tiene demasiado poder, y puede provocar distorsiones en la justicia cuando exonera a uno y absuelve al otro, porque ahí están los dos casos. Bueno, hace rato lo platicabas con Luis Hernández Navarro, Julio, cómo va el presidente de la República al estado de Morelos a anunciar una consulta para que la población supuestamente participe en la definición de una termoeléctrica que, de acuerdo con los con sectores de esa zona del estado, afecta su manera de vivir, y cómo censura a los opositores,
Y lo grave es que ya ha habido consecuencias, como el asesinato el día de hoy de este activista, que en su casa le dieron 4 balazos a 2 días efectivamente de iniciarse, o a unos días de iniciarse la consulta sobre esta termoeléctrica. Traigo a cuento el caso porque ya hay quien inclusive está haciendo señalamientos, creo que apresurados e irresponsables, sobre la autoría del crimen, que sí exige una investigación y un esclarecimiento rapidísimo. Traigo a cuento esto porque creo que en la prisa que tiene López Obrador de dar resultados o de imprimirle su sello al gobierno, está cometiendo excesos como ese que tú señalas, Vadillo, y como el que también protagonizó en el estado de Morelos. López Obrador, en Tabasco, donde yo lo conocí hace más de 25 años, tenía una expresión que creo que le queda a él ahora. Y decía que una descalificación en boca de un poderoso es amenaza. Él está consciente, o debería estarlo, de que cuando habla en la mañana y hace señalamientos, va a haber consecuencias. Yo creo que hay casos ya muy claros de que se ha excedido, y que en el caso, por ejemplo, del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, si existen elementos, pues que lo procese y que el presidente se defienda. Y creo que si no existen esos elementos, si no se acredita que hay no solamente conflicto de interés, sino otros supuestos delitos, entonces se va a quedar el hecho como un abuso de poder. Creo que ayer el caricaturista Rocha puso al nuevo general secretario de la Defensa Nacional, donde lleva un avión por un lado, lleva edificios a construir de las inmobiliarias, lleva pipas, y luego está López Obrador ahí abajo con una mamilita y dice: también tengo problemas con las estancias infantiles. Y además faltaba que también le pase la mamila de las estancias infantiles. El poder militar ahí va. Guardia Militar, prisión preventiva oficiosa. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia muchos riesgos. Yo insisto en que se está pensando que van a gobernar mucho tiempo y van a mantener en control eso, pero yo te pregunto, si se empodera el ejército más de lo que ya de por sí se ha empoderado hasta el día de hoy, ponlo en manos de un irresponsable, pensando que el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy responsable. Pon ese mismo ejército en manos de alguien más irresponsable, y es un riesgo. Álvaro, si tú fueras presidente de la República, ¿dabas estos pasos hacia el poder a los militares o qué se podría hacer? Bueno, jamás querría yo ser presidente de la República. Yo creo entender la lógica de López Obrador. La interpretación que yo le doy al papel protagónico del ejército es, creo, en primer lugar, afrontar el principal problema que tiene el país, que es la inseguridad y la violencia, y que no tiene otra para obtener resultados prontos que echar mano de las Fuerzas Armadas, del ejército y de la Marina. Pues no, porque la Policía Federal es una policía corrompida hasta la médula, como lo son las policías estatales y las policías municipales. No hay que olvidar que el compromiso que hizo López Obrador desde el inicio de su gobierno en diciembre y que lo ratificó a principios de este año es que en 100 días, que se cumplen en unos pocos días, ya habría resultados tangibles en materia de inseguridad y de violencia. Eso, hasta donde se sabe, no ha ocurrido. Y la apuesta que tiene López Obrador de echar mano de las Fuerzas Armadas, poniéndose él al frente de las mismas como comandante supremo, es precisamente porque no le queda otra para afrontar y tratar de amainar por lo menos el problema de la inseguridad y la violencia en el país. ¿No hay otra, Miguel Vadillo? Sí,
A mí me preocupaba en el gobierno de Peña Nieto que se había militarizado ya todas las policías y los mandos, etcétera, en el combate al crimen organizado. Ellos ya hacían esto. Esto no es los 100 días de Andrés Manuel. Esto se hacía, pero además en la ilegalidad. Pues sí. Eso era más grave de lo que está pasando ahora. Ahora se les está dando cauce y formalidad, que no están entrenados, ese es el problema. Ellos están entrenados para disparar, son soldados, y los están convirtiendo en policías. Hay que tener mucha prudencia por la constante violación a los derechos humanos que esto genera, y que no creo que vaya a cambiar solamente porque les digan ahora policías y no soldados. Eso es preocupante, pero me parece que yo también creo como Álvaro, que en este momento de tanta violencia e inseguridad no puede sacar al ejército por la podredumbre y corrupción que hay en las policías federales, estatales y municipales. Alejandro, pues, digo, porque en ese sentido casi diría, pues en un cierto momento, pues así son las cosas y así tienen que seguir rodando y tienen que seguir caminando, constitución o constitución, votación en el Congreso o no, pues finalmente es la realidad práctica. De hecho, yo creo que los primeros 100 días va a haber un repunte. Hay que ver las cifras en la violencia, en homicidio, es muy probable, ¿no? Secuestros. Es probable que en secuestro va a haber un repunte. Ahorita en estos 100 días tiene manera de justificarse porque puede perfectamente explicar que no le han aprobado la guardia y que no tiene por qué demostrar que su plan, porque su plan está inacabado, funciona o no. El asunto, yo veo riesgos con la guardia y veo riesgos con la misma actitud del presidente cuando se enfrenta a ciertos problemas muy particulares. Por ejemplo, cuando tú le preguntas al presidente sobre los feminicidios, el presidente habla sobre un combate en lo general de la violencia. Cuando tú le preguntas sobre el tema de los asesinatos de defensores de derechos humanos, también habla sobre tenemos que abatir las causas y tenemos que enfrentar la violencia, tal, como que no tiene espero que me esté equivocando, una conciencia clara de que ahí hay un problema muy específico, que es los feminicidios, que a las chavas las están matando y que hay una constante con el tema de los defensores de derechos humanos. Lo de Puebla, de hoy, viene pasando años. O sea, los opositores de las termoeléctricas, de los gasoductos en Puebla, de los proyectos de muerte, como le llamo justamente, todos los Morelos, Tlaxcala, Puebla, sí, tienen matando líderes un buen rato ya, unos buenos años. ¿Por qué el presidente, hoy dice justamente el comité, dice, es que no escuchó al presidente? O sea, están matando a defensores aquí desde hace rato y no escuchó el presidente. Y ahí viene este nuevo asesinato. Álvaro. Bueno, también el presidente no ha sido contundente en la defensa y protección, salvo declaraciones aisladas de defensores de derechos humanos, pero tampoco de periodistas. O sea, van... Condolencias y lamentaciones, nada más, pero nada más. O sea, y todos sabemos, no solamente los periodistas, la sociedad sabe que cuando hay indiferencia, cuando hay desdén, pues la única seguridad que existe es que sigan matando a periodistas, a defensores de derechos humanos, a activistas, a ecologistas, a gente que está defendiendo su patrimonio comunitario en este caso. Y yo lo atribuyo a que todavía está integrándose el gobierno. Todavía hay en la Secretaría de Gobernación, pienso, no un control de lo que exige una circunstancia tan delicada como es la violencia y la inseguridad en todo el país. En Veracruz la violencia es cruenta. Sí, desatada. Y el pleito se está dando entre el gobernador de Morena y el fiscal que heredó Yunes. En Guanajuato el día de hoy, a esta hora, está tomando posesión el fiscal carnal del gobernador, que lleva casi 10 años como procurador de justicia del estado y va a durar 9 años más como fiscal, prácticamente 20 años como encargado de la Procuración de Justicia del estado de Guanajuato y responsable en la más reciente década de la multiplicación de la violencia
y la inseguridad en Guanajuato, y ahora lo premian. Que pienso que también, además de analizar lo que desde el gobierno federal se está haciendo, hay que voltear a ver también en lo que pasa en cada uno de los estados, Sí. qué tanto los gobernadores están haciendo por evitar la violencia que está desbordada en muchísimas regiones del país, si no es que prácticamente en todas. Que se dan, Miguel Vadillo, muchas de estas circunstancias en las cuales los viejos factores de corrupción y de trampa en la vida pública simplemente brincan ahora hacia Morena. Estamos viéndolo con estos 9 diputados que dejan el PRD y ahora van a votar a favor de Morena, con lo cual le van a dar la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados, entre los cuales están pues Ricardo Gallardo, potosino de una historia muy peculiar, Héctor Serrano Sí, y hombre. Mauricio Toledo. Ahora de pronto no se van a constituir formalmente como Morena, parece haber cierto prurito en Morena para no aceptarlos formalmente, pero en los hechos políticos son las alianzas como las de Manuel Velasco Coello y de tantos personajes que simplemente dan el brinco y ya está reconstituida esa clase política. Es montarse en el partido que está ganando todo, ¿no? Montarse en el poder, seguir la línea de triunfo que ha tenido Morena con Andrés Manuel a la cabeza, sumarse a ese proyecto para precisamente no dejar los espacios, los privilegios que tienen actualmente, ¿no? Me parece que todos estos tendrían que ser investigados por Morena también, antes de aceptar, ¿no? Que no se están se dicen independientes, ¿no? Pero sí. sabemos perfectamente que van a estar votando o que van a inclinarse para que en un momento determinado puedan afiliarse. Pero además personajes siniestros como Héctor Serrano, ¿no? Que jugó un papel Sí. tremendo en la ciudad. Gallardo. ¿no? O sea, No, Toledo. O sea, son no hay ni a cuál ir. tres que tendrían que ser personajes. investigados, ¿no? Sí. Ahora, es la política real. Pues sí. Para poder procesar proyectos de gobierno, Votos. se requiere, lógicamente, una mayoría que por lo pronto en la Cámara de Diputados ya tiene mayoría calificada la coalición del presidente. Uh-huh. Y en el Senado no creo tener duda de que eso va a pasar también. Sí, claro. Le faltan unos cuantos votos que seguramente vendrán del PRI, porque no pueden venir de otro grupo parlamentario, del PRI o del PAN. Y seguramente saldrán del PRI, habrá priistas, senadores del PRI, que voten o se abstengan, pero harán seguramente una mayoría, como la hubo mayoría para el ministro de la Suprema Corte que propuso López Obrador. Yo creo que es hasta cierto punto normal eso, integrar mayorías. ¿Con qué personajes? Pues con los que hay. Álvaro, pero esto significa más poder para un solo hombre, ¿eh? Bueno, Por lo sí. preocupante que esto significa, ¿no? Sí, en efecto. Estos abusos y excesos de poder que estamos comentando son provocados por eso, precisamente. Efectivamente. O sea, ¿qué está haciendo el presidente? Construir mayorías que le den precisamente la fortaleza legislativa para su proyecto de gobierno. López Obrador tiene prisa. Por eso su fragor cotidiano, que no para, En lo que le interesa. naturalmente. Porque, por ejemplo, Naturalmente. puede perfectamente él dedicarle 3, 4, 5 mañanas al de la CRE, pero cuando lo has oído con una contundencia decir, ya dejen de estar matando defensores de derechos humanos, ya dejen de estar matando periodistas y hagamos algo por los feminicidios. O ya iniciamos algo contra peces gordos del pasado sexenio. Exactamente. Recordemos al anterior secretario de Comunicaciones y Transportes, recordemos el caso de Rosario Robles, tantos ejemplos, y hoy el poder presidencial está centrado específicamente en un personaje de 7º, 8º nivel en el organigrama, que sería el presidente de la Comisión ¿Y qué le Reguladora de significa Energía. poder? Ese es el tema. O sea, está construyendo y se está dedicando básicamente a sumarse poder, cuando hay cosas muy puntuales que él puede estar haciendo, en donde su voz sí tiene un peso muy específico.
donde él puede empezar a presionar. Y preocupante en esto que mencionas, Alejandro, de cómo está descalificando, por ejemplo, a las organizaciones civiles. Hay organizaciones de defensa de derechos humanos que tienen una larga historia, que son legítimas, que hacen un buen trabajo, pues él ya las descalificó de entrada, ¿no? Ya las satanizó, habla de su desaparición, que no sirven. No puedes meter en la misma bolsa a todas, ¿no? Habla de eso de Mexicanos contra la Corrupción, pero no puedes descalificar a organizaciones Tlachinola, el Fraiba, Una vida de lucha. No pueden hacer eso, o sea, estos son los excesos del poder, ¿no? Exactamente, por eso yo decía hace rato que si en el caso del presidente de la Comisión Reguladora de Energía no se acredita fehacientemente las imputaciones que no solamente hizo López Obrador, sino la secretaria de la Función Pública y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, claramente será un abuso de poder. Aunque lo acredites, Álvaro, el abuso de poder ya se dio porque él ya convocó a la población a emitir un juicio social de culpabilidad contra un personaje que no ha sido juzgado. Ya se dio ese abuso. Independientemente de si tenga o no responsabilidad, pues la ley y la Constitución lo plantean así. Están abusando del poder, señalando. No conocemos, la prensa no conoce las pruebas. Claro. Nos han dicho que está pasando esto, pero realmente la sociedad no conoce todavía, y la sociedad ya juzgó porque el presidente lo dijo. Bien, va a estar ya en pocos minutos disponible en redes la información acerca de que son 12 los gasoductos que generan pérdidas multimillonarias a la Comisión Federal de Electricidad, y se van a plantear algunos otros datos de estos pues asuntos que son precisar información, Miguel Vadillo, lo que aquí se está planteando. En 2 horas la auditoría, el auditor, el doctor David Colmenares, va a dar conferencia de prensa para anunciar el resultado de esta auditoría. Es la primera auditoría de esta nueva administración de la Auditoría Superior de la Federación, un órgano que depende del Congreso y que, bueno, va a haber sorpresas. Es otra forma de presentar o de investigar toda esta corrupción gubernamental. Va a presentarse la auditoría de 2017, el penúltimo año de Peña Nieto, y hay muchas sorpresas, hay datos muy interesantes, hay miles de millones de pesos desviados del presupuesto público, ¿no? Entonces, sí, veo aquí bien algunos de los encabezados: superiste, desmantelamiento, fraude y desfalco millonarios. Donativos de Pemex superan los 1,800 millones de pesos. Uno de esos donativos es la compra de un helicóptero para el gobierno de Tabasco. Vaya. Inservibles 170 sitios estratégicos de monitoreo antihuachicol en Pemex. Pemex pagó más de $8 millones para espiar a sus propios empleados. Senacica, la empresa relacionada con semillas, elude comprobar 64.5 del presupuesto de programa de sanidad. Investiga el SAT y Contraloría Alfredo Castillo, ex titular de la CONADE, desvío por 5.3 mil millones de pesos en el ramo 23 en 5 estados. Bueno, pues lo que hace entonces López Obrador no es más que una pálida representación de lo que tendría que hacer cualquiera que sepa lo que está sucediendo en las entrañas de este monstruo de terrible corrupción. La Auditoría Superior de la Federación, que por cierto es un órgano autónomo, es el gran... subordinado al Congreso. Depende totalmente. Hay una comisión de vigilancia. Congreso, pero si lo ves con respecto a los poderes locales... Autónomo del Poder Ejecutivo. Pero inscrito en el Legislativo. Claro, pero es el único que se ha podido fajar con gobernadores. Por ejemplo, a Erubiel Ávila todo le perdonaron, todo. Bueno, eran la misma clase política, se entiende perfectamente. El único que pudo más o menos revelar los desvíos de Erubiel, hasta dónde, porque además es una especie de tómbola, te toca o no te toca. O sea, la auditoría no lo hace con todo mundo, no es extenso, de repente le entra algunos temas y otros pues los tiene que dejar porque no tiene un cuerpo de ese tamaño. Pero el único que ha estado denunciando así muy puntualmente, aquí están posibilidades de desvíos y tiene que comprobarlo, ¿no? Ha sido la Auditoría Superior de la Federación. Sí, ahora, por donde quiera que se le mueva en el gobierno federal, por hablar solamente del gobierno federal, hay una corrupción brutal.
O sea, limpiar la casa sí implica un esfuerzo titánico, pero hay que hacerlo. Pero no solamente hay que hacerlo con señalamientos, hay que procesar a quienes son responsables precisamente del saqueo que en los años recientes está más que acreditado. Nada más que de pronto uno ve con López Obrador contradicciones. ¿Quién no sabe que Pemex ha sido saqueado hasta la náusea? Pero resulta que en el gobierno de López Obrador, el director, que es de toda su confianza, que se llama Octavio Romero Oropesa, designó como abogada de Petróleos Mexicanos a una señora que se llama Luz María Zarza Delgado, que fue durante el sexenio de Erubiel Ávila su consejera jurídica y fue magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, impulsada por Enrique Peña Nieto. Son de las contradicciones que uno se encuentra en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y entonces pareciera que eso le da la razón a quienes señalan que hay un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto en particular. Terrible batidero de corrupción, Miguel Vadillo, y finalmente, pues, ¿cuánto tiempo se puede llevar el tratar de meter orden en todo esto que nos están mostrando? Pues por lo menos el sexenio que le queda a López Obrador es un proceso lento, porque se tiene que probar todo esto. Sí, por supuesto. Entonces, supongo, tiene pasados 2 meses al frente del gobierno, entonces hay que dar tiempo, pero sí debe de bajarle, tranquilizar un poco el discurso, el señalamiento y las acusaciones. Pero este combate a la corrupción yo creo que puede dar un buen resultado para el país, para la población, pero que se lleve a cabo no solamente con lo que él está planteando, los actuales, que está bien, que estén bajo amenaza de que pueden ser despedidos y procesados, pero los secretarios que mencionabas hace un momento, Julio, el ex secretario de Comunicaciones, la ex secretaria de Sedesol y la Sedatu, y otros más, ¿qué van a hacer con eso? Lozoya. Pues sí. No, que ahí va la investigación en el caso de Lozoya. Sí, ¿verdad? Eso yo parece creo que va a salir. Que pero faltan los otros. Me parece que lo más grave, por ejemplo, es lo que pasó en SCT. Y no se escucha nada, no sabemos nada. ¿Por qué no señala al exsecretario también? Sí, que tendrían mayores merecimientos para estar en la picota pública, como se dice, que el director del CRE, de esta comisión, que ni quién lo hacía en el radar político, no, realmente. Pero sí es muy relevante, Julio, porque de esa comisión dependen decisiones para los grandes negocios en materia energética. Sin duda es relevante. Entonces, ponerle la lupa sí es muy importante, claro, no en el tono en el que lo ha hecho López Obrador y que Vadillo advierte que es un abuso de poder, pero sí es muy relevante porque ahí están los contratos multimillonarios para los amigos que hoy ya no están en el poder o que pueden estar en el poder. Alejandro, ya para ir cerrando, ¿qué expectativa nos queda? Danos un mensaje de esperanza que nos ayude a salir con gusto de aquí. Yo lo he dicho y lo hemos comentado aquí mismo en esta mesa. Si le va bien al presidente con el tema de corrupción, con eso tiene, de verdad. O sea, sería un logro brutal que pudiera frenarse algo de lo que está pasando en este país, que es literalmente un saqueo. Por donde lo veas es saqueo. Por donde le toque sale pus en este país. Miguel, ¿quedas con esperanza de que las cosas puedan, digo esperanza fundada, no hablo de una esperanza religiosa, las cosas van caminando para que se mejore algo de lo mucho que se tiene por delante? Fíjate que los 4 que estamos en esta mesa hemos investigado precisamente la corrupción, no en los 2 meses que tiene López Obrador en el gobierno, sino durante muchos sexenios. Y yo creo que es el camino adecuado. Tiene que combatirse la corrupción para que todo lo demás empiece a funcionar. Y estas advertencias que ha hecho López Obrador a su propio equipo de trabajo deben de funcionar. Si la cabeza deja de robar, hacia abajo se van a preocupar. Y se dejan de hacer grandes negocios. Robarse el presupuesto público debe ya de ser una realidad, ¿no? Álvaro, ¿cuál sería ya para ir cerrando nuestra reunión? Tenemos los periodistas y los medios de comunicación el deber, la responsabilidad de acreditar
con hechos que efectivamente eso que se está planteando auténticamente se materialice. Si hay actos de corrupción, naturalmente, que hay que difundirlos, pero pienso que el problema número uno es la corrupción en el país, y parte de la corrupción, parte de la violencia, o la violencia tiene que ver precisamente con la corrupción que domina la vida pública de este país. Es muy importante un ejercicio periodístico como el que han hecho ustedes y han estado haciendo en estas mesas, a pesar de que existe una adhesión muy fuerte del público, de los votantes, hacia los postulados de quien está haciendo cosas distintas, creo yo, sin lugar a dudas, como es Andrés Manuel López Obrador. Algunos comentarios que llegan: ahora resulta que todos los prianistas y periodistas chayoteros saben qué es lo bueno y lo malo, ¿por qué no lo hicieron saber en otros gobiernos?, dice Felipe Cortés. Francisco Javier Gómez dice: no quieran que haga milagros una persona que encuentra un país con tanto cochambre y que la prensa lo ataca. Francisco Santiago Hernández desde Cuautitlán dice: ustedes están atacando a López Obrador sin ver todo lo bueno que él está haciendo. Artemisa Buendía dice: hay un abuso de poder, pero es el abuso de ustedes que están haciendo al tener un micrófono y atacar a López Obrador. Bueno, pues con estas palabras del público, a quienes aquí están, y lo he dicho en otras ocasiones, son periodistas que han analizado, criticado y denunciado desde mucho tiempo atrás y en condiciones muy adversas, y por eso me da mucho gusto tener una opinión abierta, sincera, libre y fundada como las que ustedes han planteado aquí. Miguel, muchas gracias por estar. Gracias a ti. Alejandro, gracias. Encantado, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Y es normal que haya críticas a quienes emitimos opiniones, pero forman parte de la democracia. Claro, y forma parte de un ejercicio necesario del verdadero periodismo. El periodismo no es militancia, es un ejercicio fundado, informado, crítico respecto a las acciones del poder, reconociendo las cosas buenas, pero también señalando las que sean adversas y tratando de dar pues advertencias y voces de alerta de lo que creemos que puede estar mal, porque eso es para bien de la sociedad. Bien, pues muchas gracias y ya nos veremos próximamente. Gracias. Buenas tardes.